gracias al Señor por esta tremenda oportunidad de poder estar en este culto de adoración. Que el Señor nos ayude para poder meditar en su palabra, para poder nutrirnos de la palabra del Señor, así como nos cuidamos, ¿cierto? Y tratamos de alimentar nuestro cuerpo físico. Que el Señor nos ayude que por medio de este medio de gracia, su palabra, que esta palabra que es maravillosa, gloriosa, podamos contentarnos en el Señor. Así que vamos a pasar de inmediato a la palabra del Señor. Así que le invito a que se coloque en pie y abra su Biblia en el Salmo número 19, versículo 7. Quizás un salmo conocido, que el Señor nos va a permitir reflexionar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la perfecta palabra de Dios. Vamos a hablar de que esta palabra de Dios, amados hermanos, es suficiente. Que el Señor nos ayude. La perfecta, la gloriosa, la suficiente palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7 al 11. Salmo 19. Yo creo que está más el decirle, amados hermanos, que estoy un poquito nervioso. Pero que el Señor nos ayude, ¿cierto?, para poder meditar en su palabra. Salmo 19, versículo 7 al 11. Y le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y la que destila del panal. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, clamamos y rogamos a ti, Señor, para que nos bendigas por medio de tu palabra. El hecho de ya estar expuestos a tu palabra, Señor, es una bendición para nosotros. Que has dejado, Señor, esta palabra inspirada por tu Espíritu Santo, inspirada a los hombres, Señor, para nosotros poder dirigirnos, para nosotros poder caminar conforme a tu voluntad, Señor. Bien dice tu palabra que tu voluntad, amado Padre, es que nosotros seamos perfectos, de que nosotros seamos santos delante de tu presencia. El hombre busca de una u otra forma, amado Padre, buscar la perfección, buscar aquello, Señor, la cual agradarte, busca propósitos. Es alguna palabra, Señor, que en este tiempo está muy de moda, propósitos. Pero si hay algo que busca el creyente, es santificarse por medio de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Ayúdanos, Señor, para poder meditar en ella. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, Señor, para poder tener un poquito más, Señor, de esta palabra que es suficiente para la vida del creyente. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos para estar atento a tu palabra y ayuda a mi persona. Como dice el apóstol Pedro, si alguien va a hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el año 2017, amados hermanos, el Señor me permitió estudiar un técnico aquí en el Centro de Formación Técnica Lota Arauco de la Universidad Andrés Bello. Y fue algo glorioso, amados hermanos. Aprendí muchas cosas, pero si hay algo que marcó ese año, el 2017, fue la innovación. Muchos institutos, muchas universidades. De hecho, hubo una cumbre en Santiago en donde hubieron universidades, institutos, en donde se hizo este postulante a la cumbre, a la JUM, que se llamaba, de la innovación. Si hay algo que está pendiente, me di cuenta, en nuestro país, es sobre la innovación. De hecho, me acuerdo que en ese tiempo el CFT llegó al tercer lugar en cuanto a la innovación. Nadie se lo esperaba, pero Dios proveyó de aquí jóvenes sabios y tuvieron el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a la cumbre de la innovación. Y una de las cosas que me tocó
innovar porque teníamos que ir a los hospitales como era administración pública, teníamos que ver el ámbito público, era ir a los hospitales, era ir a los centros ciertos públicos y ver de qué forma nosotros podíamos innovar, de qué forma nosotros podíamos tener nuevas ideas para que facilitar, ¿cierto?, la atención al cliente, para facilitar a los trabajadores tener nuevas cosas que ayudaran, ¿cierto?, a que no fuera todo lento el sistema, sino tener algo en común en donde las nuevas ideas impulsaran, ¿cierto?, la institución. Me acuerdo que para nuestra defensa de tesis estuvimos trabajando alrededor de 2 meses con una junta de vecinos, nos designaron una población. Tuvimos reuniones con los directivos de esa población, tuvimos que censar la población, ver los niños, los adultos, los ancianos, de qué forma nosotros podíamos llevar nuevas ideas, ver, ¿cierto?, las partes críticas de esa villa, de esa población, y nosotros llevar la innovación a esa población. Que el Señor nos ayude. Y teníamos ciertas reuniones incluso con los pobladores y tuvimos que hacer un inmenso trabajo. Ahí nos dimos cuenta, ¿cierto?, de cuán necesitados hay algunos de nuestra ciudad de Lota. Tuvimos realidades donde niños eran totalmente autistas, donde no nos podían abrir la puerta porque no podíamos interrumpir al niño. Vimos realidades en donde habían ancianos prácticamente abandonados. Y de hecho fuimos movidos a misericordias para bendecir a unos ancianos que no tenían ayuda de nadie, que vivían de una pensión y que la junta de vecinos trataba de ayudarlos en lo que ellos podían y nosotros ahí le ayudamos un poquitito, fuimos movidos a misericordia con una canastita de ayudar a esos vecinos y vimos distintas realidades. Pero de todas esas realidades teníamos que llevar la innovación, las nuevas ideas. Y al final de nuestro proyecto de tesis, la Junta de Vecinos, el directorio, fue a nuestra exposición para ver qué tal innovador fuimos nosotros en esa villa, qué tanto les ayudamos a ellos en la villa. Y gracias a Dios salimos con excelencia. Después de un arduo trabajo, después de 2 meses, el Señor nos ayudó a exponer y terminar nuestro técnico superior. Y si hay algo, amados hermanos, que tiene este país y el mundo, es las nuevas ideas, es la innovación. En todos lados está impregnado el querer innovar, el traer nuevas ideas. Los podemos ver en el celular. Me recuerdo que en la antigüedad mi abuelita tenía un celular que era de este porte más o menos, añadido a una antena, y tenía así una pantallita con números. Que el Señor nos ayude. Y para poder cargar el celular se compraban unas tarjetas donde se raspaba el número y se cargaba con 2.000 pesos, 3.000 pesos. Pero hoy vemos, ¿cierto?, la tecnología de nuestro celular, que prácticamente lo tenemos en el bolsillo. Prácticamente es un computador ya con cámara, con Wi-Fi, con Bluetooth, con cosas que antes ni siquiera se imaginaban. Antes teníamos, ¿cierto?, en nuestros hogares, alcancé a conocer ese teléfono que se daba vuelta a los numeritos. Que el Señor nos ayude y hoy día tenemos algo innovado. Hoy día tenemos nuevas ideas. Que el Señor nos ayude. Y el hombre, amados hermanos, lo podemos ver en los vehículos, como los primeros vehículos no corrían más de 60 kilómetros por hora, pero hoy tenemos vehículos que corren, incluso llegan a correr a los 300, 350 kilómetros por hora. Como la innovación, las nuevas ideas están impregnadas en el mundo actual. Que el Señor nos ayude. Pero si hay algo, amados hermanos, que usted y yo debemos tener cuidado, es que cuando esas nuevas ideas se quieren introducir dentro de la iglesia del Señor, cuando esas nuevas objeciones, cuando esas nuevas propuestas quieren cambiar esta palabra gloriosa llamada Sagradas Escrituras. Si hay algo que usted y yo debemos tener cuidado, amados hermanos, es meditar de que esta palabra es suficiente. No necesitamos nuevas ideas. No necesitamos innovar la Biblia. No necesitamos cambiar la Biblia. Esta palabra, dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta. Que el Señor nos ayude. Y cuando hablamos de perfección, hablamos de algo que ha llegado a su cúlmine, que no necesita nada más agregado, que no necesita nada más añadido. Por lo tanto, la ley de Jehová es suficiente. Cuando nosotros meditamos en ella, no necesitamos mezclarlas con nuevas ideas. No necesitamos mezclar el evangelio con nuevos propósitos. La Biblia, amados hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es perfecto.
es suficiente. Que el Señor nos ayude. Y si hay algo que el Señor demanda, y si hay algo que la misma Biblia grita y demanda, es que esta palabra no se le puede añadir algo, ni se le puede quitar algo. Que el Señor nos ayude. Esta palabra es suficiente. Esta palabra es gloriosa. Esta palabra es perfecta. Si nos trasladamos a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2, vamos a ver cómo Moisés, cierto, el intermediario de Dios y el pueblo, había recibido la ley del Señor en el monte. Y Moisés demandaba al pueblo y era riguroso en decirles: ustedes no se pueden apartar de la ley de Dios, ni siquiera pueden añadir algo a la ley de Dios y tampoco pueden quitar algo a la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es suficiente. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No añadirás palabra, ni quitarás palabra. Ella es suficiente, ella es perfecta. Lo que Dios ha dado, lo que Dios ha revelado, sus mandamientos, sus decretos, su beneplácito, está dirigido en su palabra y su palabra es suficiente. No necesitamos nuevas ideas. No necesitamos innovar. Su palabra es perfecta. Proverbios 30, versículo 6. No añadas a sus palabras, a los decretos de Dios, a los mandamientos de Dios, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Amados hermanos, esto es de cuidado. Muchas veces tomamos como muy ligero, ¿cierto?, las filosofías de los hombres. Tomamos muy ligero, ¿cierto? Veo las predicaciones de los hombres cómo malinterpretan, diluyen el mensaje de Dios. Y el Señor nos manda por medio de sus palabras: no añadas palabras, no añadas cosas, no innoves a la palabra de Dios. Ella es suficiente, ella es perfecta. Que el Señor nos ayude. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, a lo que está escrito, a lo que el Señor reveló, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si hay algo que el creyente, amados hermanos, tiene cuidado, es no añadir ni quitar algo de la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios, amados hermanos, toda la Biblia es suficiente. Y no necesitamos añadir, no necesitamos quitar. Esta palabra es perfecta. Que el Señor nos bendiga. Y esa es una forma, amados hermanos, de identificar a los falsos maestros. Esa es una forma rápida quizás de identificar a aquellos, amados hermanos, que vienen con nuevas ideas, que vienen con nuevos propósitos a la iglesia. Ellos empiezan a añadir a la palabra, o ellos empiezan a quitar a la palabra de Dios. Pero que Dios nos ayude, amados hermanos, para estar alerta, porque su palabra es suficiente. Su palabra es perfecta. No añadirás, no quitarás lo que yo he mandado. Lo que sale de la boca de Dios, lo que está escrito en este libro, amados hermanos, es perfecto, es glorioso, es bendito, es digno de meditar. Que el Señor nos ayude. Esta palabra, amados hermanos, es perfecta. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, decía Pablo, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, cuando fui a vosotros a anunciar la verdad de Dios, todo lo que concierne a Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Que el Señor nos ayude, sino con demostración del poder, espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Conocemos, amados hermanos, que el apóstol Pablo fue un hombre docto, fue un hombre entendido en la ley de Dios. Y de hecho él ocupaba todo su conocimiento, todo su intelecto para jactarse en cuanto a Dios. No había, se consideran algunos hombres más grandes que Pablo, amados hermanos, instruido desde pequeño, instruido a los pies de Gamaliel, el maestro de maestros en Israel. Pero sin embargo, cuando él fue a predicar el evangelio, él dejó la sabiduría humana de lado. Él dejó todo lo que su jactancia era. Él fue con temblor, él fue con temor delante de sus hermanos. No a hacer otra cosa, no a innovar, no a predicar otras cosas fuera del evangelio, sino que él predicó con temor la palabra fiel y verdadera, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, si es algo que nos debería dar un poco de celos en este tiempo, cuando la filosofía, cuando la psicología empieza a entrar a la iglesia, amados hermanos, y está primero que la palabra de Dios. Si bien Dios ha puesto de medicina, si bien Dios ha puesto de hombres, amados hermanos, que podemos movernos en este mundo cuando recurrimos a la medicina, pero antes de recurrir a cualquier cosa, amados hermanos, usted y yo debemos recurrir a la palabra de Dios. Ella es perfecta. No tendremos un consejo más puro, no tendremos un consejo más perfecto que la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude. Primera de Corintios 1, 21 y 24. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura de la predicación de la palabra del evangelio, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los judíos buscan señales añadidas al evangelio. Los griegos buscaban filosofías humanas. Que el Señor nos ayude. Pero sin embargo, Pablo decía, no, ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es predicar la palabra de Dios, es predicar a Cristo y a este crucificado. Predicar lo que Cristo hizo por su pueblo, lo que Cristo hizo por aquellos en la cual Él escogió antes de la fundación del mundo. Y esto no es con sabiduría humana, con señales fuera del evangelio. Esto es por medio de la locura de la predicación de la palabra. Que el Señor nos ayude. Cuando, amados hermanos, hemos dicho de este lugar, cuando queremos que alguien venga a los pies de Cristo, no será por medio de señales, no será por medio de sabiduría humana, esto será por medio de la locura de la predicación de su palabra, la locura de la predicación del evangelio. Que el Señor nos ayude para poder estar atentos, ni añadir ni quitar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para usted y para mí. Para todo creyente verdadero, amados hermanos, esta palabra no necesita ser cambiada. El creyente verdadero se goza en su palabra, se deleita en su palabra, de día y de noche. No hay cosa más gloriosa que su palabra. Y él no quiere innovar otras cosas fuera de la palabra revelada de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para poder meditar en que la ley de Jehová es perfecta. Cuando vengan los dardos del enemigo, cuando vengan los dardos en contra de la iglesia del Señor, que la iglesia es anticuada, que ya este libro, patrimonio de la humanidad, pasó de moda, usted y yo diga en su corazón, no, esta ley es perfecta, esta ley es gloriosa. Yo sin ella me muero, yo sin ella no puedo vivir. Todo lo necesario para honrar al Señor está en su palabra. Esta palabra es perfecta. Pero ahora la pregunta es, amados hermanos, si no podemos añadir, si no podemos quitar, y esta palabra es perfecta, la pregunta es, ¿para qué es perfecta? ¿Para qué es suficiente? Y si hay algo que nos puede ayudar a lo largo de la historia de la iglesia, tenemos la Confesión de Fe de Londres, que el Señor nos bendiga, en donde el capítulo 1 nos da claridad de todo lo que la ley de Jehová en cuanto a su perfección nos ayuda. Dice, las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente, No necesitamos algo añadido. Segura e infalible, confiable de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras.
todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación de los hombres, la fe y la vida están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en las sagradas escrituras. En otras palabras, amados hermanos, cuando el hombre quiere conocer a Dios, esta palabra es suficiente. Cuando queremos predicar el evangelio, amados hermanos, esta palabra es suficiente. Cuando nosotros queremos caminar en santidad, amados hermanos, esta palabra es suficiente. Cuando nosotros queremos caminar en fe, esta palabra es suficiente. Todo lo tocante en Dios, en su gloria, todo lo tocante en el plan de salvación, todo lo tocante en el evangelio, todo lo tocante en la santificación del creyente, esta palabra es perfecta. Esta palabra no necesita ser innovada. Esta palabra no necesita añadirse o quitarse algo. Esta palabra, vamos hermanos, es perfecta. Esta palabra es suficiente. Y que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque si hay algo que luché, amados hermanos, en mi corazón fue con la suficiencia de las Escrituras. Estaba acostumbrado, amados hermanos, ir a un culto para que alguien se levantara y me hablara. Yo le decía, Señor, háblame. Y el Señor nos ayude, menospreciando su palabra. Muchas veces le decía al Señor, dame un sueño, dame algo. Quiero que me hables. Que el Señor nos ayude. Y menospreciaba de que esta palabra tocante en cuanto a la gloria de Dios, en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra conducta, esta palabra es perfecta. Que el Señor nos ayude. Dios en su gracia nos puede sostener, nos puede ayudar. Pero la primera fuente que tenemos, amados hermanos, es la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Podemos tener en las iglesias un lindo coro, podemos tener lindas oraciones, pero muchas veces pobres en cuanto a la palabra de Dios. Hay una poca preparación, hay un poco amor a la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, estamos interesados más en otras cosas. Cuando Dios nos ha dejado la palabra perfecta, esta palabra gloriosa, esta palabra suficiente, necesaria para usted y para mí. Que el Señor nos ayude. La ley de Jehová, amados hermanos, parece tan rutinario, parece tan pasajero, pero David decía con todo su corazón, esta ley es perfecta. Que el Señor nos ayude. Esta palabra es suficiente. Que el Señor nos ayude. Esta palabra, amados hermanos, tiene los mismos atributos de nuestro Dios. Si es inspirada por Dios, entonces tiene las mismas cualidades de Dios. Que el Señor nos ayude. Podemos ver que nuestro Dios, amados hermanos, es luz. Que el Señor nos bendiga. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Que el Señor nos bendiga. Y si Dios es luz, y si Dios ha inspirado a los hombres, si el Espíritu Santo ha cargado a los hombres, si Él ha dirigido a los hombres para poder escribir la palabra de Dios, esta palabra también será luz para todo aquel que la busca. Para todo aquel que descansa en su palabra será luz en su caminar. Que el Señor nos bendiga. Lámpara es a mis pies tu palabra. Que el Señor nos bendiga. Y lumbrera es a mi camino. No necesito innovar, no necesito otras cosas. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu dicho, tu estatuto, tu ley es suficiente para mí. Para poder conducirme, para poder guiar mi vida, tu palabra es suficiente. Dios es luz y esta palabra alumbra nuestra vida, alumbra nuestro camino. Que el Señor nos bendiga. Si usted y yo queremos crecer en cuanto a la gracia del Señor, amados hermanos, si nos encontramos de alguna manera en tinieblas, es porque estamos dejando de estar expuestos a la luz de la palabra de Dios. En la antigüedad de los hombres lo único que tenían era una lámpara para poder conducirse de noche. Y esta lámpara alumbraba su camino, pero a la vez alumbraba el mal camino y alumbraba las cosas que entorpecían el camino. ¿Por qué muchas veces estamos tropezando? ¿Por qué muchas veces caemos? ¿Por qué muchas veces pecamos deliberadamente delante del Señor? Es porque no estamos a la luz de la palabra. Que el Señor nos ayude.
para que en este día nos volquemos a su palabra, que es suficiente. Para que usted y yo en este día nos volquemos, corramos a la lámpara, que es su palabra, palabra perfecta, palabra gloriosa de nuestro Dios. Él es luz, y todo aquel que está en Él, no hay tiniebla en Él. Si decimos andar en luz, pero andamos en tinieblas, entonces la verdad no ha sido revelada a nosotros. Que el Señor nos bendiga, porque todo aquel que ama la luz, todo aquel que ama a Dios, amará esta palabra que es lumbrera a su caminar. Que el Señor nos bendiga. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Esta palabra, amados hermanos, aparte de ser luz a nuestro camino, esta palabra es perpetua. Esta palabra es eterna. Que el Señor nos bendiga, porque nuestro Dios, amados hermanos, es eterno. Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú no tienes principio, tú no tienes final, tú eres perfecto, tú eres eterno, tú eres glorioso. Y si nuestro Dios es así de esplendoroso, también lo es su palabra. Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Que se marchite la flor, que se seque la hierba, pero esta palabra inspirada por Dios permanece para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amados hermanos, hemos meditado que tenemos la palabra de Dios. Hemos meditado que nos gozamos en la palabra de Dios. Qué bendecidos somos cuando cantamos palabra de Dios. Qué bendecidos somos cuando oramos palabra de Dios. Qué bendecidos somos cuando estamos a la luz de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Que el Señor nos bendiga. Dios, nuestro gran Dios, es inmutable. No hay mudanza en Él, no hay sombra de variación. Que el Señor nos ayude. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Que el Señor nos bendiga. Decir que Dios es inmutable significa que Él es inalterable en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Dios ha sido, es y siempre será igual desde la eternidad y por toda la eternidad. Su carácter o la esencia de lo que Él es no cambia. Lo que Él es hoy, lo que Él ha sido siempre. El Dios que hoy está con nosotros es el mismo del cual leemos en la Biblia. Tiene el mismo poder, tiene el mismo amor y es igual de santo. Nuestro Dios no tiene sombra de variación. Y dice que toda dádiva y todo don perfecto, todo lo revelado por Dios, amados hermanos, desciende del Padre de las luces. Que el Señor nos bendiga. Si no queremos andar en tinieblas, volquémonos a la palabra de Dios. Si no queremos estar en oscuridad, volquémonos a la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha revelado, todo lo que desciende de lo alto es perfecto, porque nuestro Dios es perfecto, porque nuestro Dios es inmutable, porque Él es eterno y su palabra es eterna, incrementable. Su palabra es gloriosa. Sproul decía, no podemos cambiar a Dios. Dios es inmutable. Si hay que hacer cambios, deben de hacerse en nosotros. Amados hermanos, el hombre intenta cambiar la palabra de Dios. El hombre quiere, por medio de filosofías humanas, mutar la palabra de Dios. Pero si hay algo que el hombre debe buscar, no cambiar la palabra de Dios, sino ser cambiados por la palabra de Dios. El salmista decía, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El que tiene que ser transformado, el que tiene que ser renovado, el que tiene que ser cambiado de corazón, ese es el hombre. Que el Señor nos bendiga. Podemos ver a través de la palabra cómo el necio dice en su corazón no hay Dios, cómo el hombre se dirige en contra de Dios, cómo el hombre está enemistado contra Dios, cómo al hombre no le importa la palabra de Dios. Y así estábamos nosotros, no nos interesaba su palabra.
Pero esta ley es tan perfecta, esta ley es tan gloriosa, amados hermanos, que convierte el alma. Que el Señor nos bendiga. Esta palabra convierte, restaura. Que el Señor nos bendiga. Esta palabra que lleva al hombre a restaurar la comunión con Dios. Por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero si hay algo que reconcilia al hombre por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, es que hasta el corazón de piedra más duro, esta palabra lo atraviesa. Esta palabra lo transforma. Esta palabra lo hace nacer de nuevo. Que el Señor nos bendiga. Esta palabra convierte el alma. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. No podemos cambiar a Dios. No podemos cambiar al hombre. Los que debemos cambiar y volcarnos a su palabra somos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, siendo hechos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que el Señor nos bendiga. No somos renacidos. El hombre no es transformado por la innovación. El hombre no es transformado por medio de filosofías huecas. Si hay algo que el apóstol Pablo le decía en sus cartas a las iglesias, ustedes no se vuelquen a las necedades de la filosofía griega o al poderío de los romanos. Ustedes tienen que velar por poder ingerir esta palabra de Dios, así como el niño anhela la leche materna, así ustedes anhelen la palabra de Dios, pura, perfecta, blanca. Que el Señor nos bendiga. Por medio de ella el hombre es transformado, siendo renacidos, no por algo corruptible, sino por algo incorruptible, la gloriosa palabra de Dios. Amados hermanos, ¿cómo nos atrevemos muchas veces a tener nuestra Biblia cerrada? ¿Cómo nos atrevemos muchas veces a pasar un día sin meditar en su palabra? ¿Cuán autosuficientes somos, amados hermanos? ¿Cuán orgullosos somos? Amados hermanos, si hay algo suficiente para vivir nuestra vida como creyentes, esa es la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Gloriosa palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, transforma el corazón más vil. Que el Señor nos bendiga. Es transformado, no por algo corruptible, perecedero de este mundo, sino por la gloriosa palabra de Dios. Esta palabra que es viva. Amados hermanos, decía un hombre, esta palabra me persigue. A donde voy esta palabra me habla. Que el Señor nos bendiga. Esta palabra tiene vida, porque es la palabra de un Dios vivo. Para el mundo Dios está muerto. Para el mundo ser un cristiano es necedad. Pero para nosotros no hay nada más bello que la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amados hermanos, esta palabra es suficiente. Esta palabra nos llena y no la cambiamos por nada, porque nuestro Dios es suficiente. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón cuyo Dios es suficiente. No necesita confiar en nadie más que en Dios. No necesita otra cosa que no sea Dios. Y bendito es el varón que confía en Dios, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Porque muchas veces no estamos creciendo, amados hermanos. Porque muchas veces estamos dejando de ser frondosos. Porque muchas veces hay sequía en nuestro corazón. Es porque estamos desviando la mirada de nuestro Dios. Y estamos dejando de ser bienaventurados. Estamos dejando el gozo de su salvación. Que el Señor nos bendiga, el gozo de poder reconocer de que nuestro Dios es suficiente. No necesitamos algo más extraordinario en nuestras vidas que a nuestro Dios. Y cuando Dios es suficiente para el creyente, entonces su palabra será suficiente. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 3, bienaventurado la misma palabra, el varón que no anduvo en consejos de malo, que no buscó palabras externas, que no buscó palabras de este mundo, que no buscó palabras, que no buscó consejos en los malos, en los que hacen iniquidad,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Bienaventurado, gozoso el varón, que Dios es suficiente y que su palabra es suficiente. En la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su gozo, está su plenitud. Que el Señor nos bendiga. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, las mismas palabras de aquel que confía en Dios, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amados hermanos, cuando esta palabra es de gozo para nosotros, cuando estamos a la luz de la palabra, amados hermanos, cuando meditamos en su ley de día y de noche, seremos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que no deja de dar fruto. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para seguir creciendo en su gracia. No por otro medio, lejos de la palabra de Dios, sino cerca de esta lumbrera que alumbra nuestro camino, que alumbra nuestra vida, que alumbra nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Dice que la ley de Jehová, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amados hermanos, si queremos que nuestra vida esté alumbrada, si queremos caminar en luz, esta palabra alumbra los ojos espirituales. Esta palabra enciende el corazón muerto, amados hermanos, y ahora sus ojos son abiertos para poder alegrarse, para poder deleitarse en este Dios suficiente y en esta palabra que es perfecta. Que el Señor nos bendiga. El hombre natural no tiene los ojos de Dios, no tiene los ojos abiertos, no tiene los ojos alumbrados. Para el hombre natural esta palabra es una locura. Es absurda esta palabra, es ridícula. Que el Señor nos bendiga, pero que tengamos el corazón del apóstol Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esta palabra sigue transformando el corazón. Esta palabra sigue santificando la vida del creyente. Esta palabra es perfecta. Esta palabra, amados hermanos, es suficiente. Que el Señor nos bendiga. Podemos ver a través de la Escritura cómo esta palabra, ¿cierto?, es suficiente. El salmista decía de que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y qué otra cosa gloriosa, amados hermanos, que cuando cuando la iglesia se junta, están juntos y en armonía, meditando en la palabra de Dios. ¿A qué otra cosa nos juntaremos, amados hermanos? ¿En qué otra cosa nos gozaremos? ¿En qué otra cosa estará nuestra delicia cuando llegamos a este lugar? Sino en la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. En ella meditaré de día y de noche. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos fuera de Él. ¿Y para qué voy a ir a la casa de Dios? Sino a esa otra cosa, a deleitarme en su perfecta ley. Que el Señor nos bendiga. Meditar, engloriarme en lo que Dios ha provisto, su palabra. Que el Señor nos bendiga. Y una de las cosas que debemos tener cuidado, amados hermanos, cuando intentamos innovar, cuando intentamos que el joven se quede por medio de la música, cuando intentamos que el joven se quede por medio de las actividades, una de las cosas que le estamos diciendo al Señor es que ni Dios es suficiente, ni que su palabra es suficiente, y que mucho menos Cristo es suficiente. Necesitamos otras cosas para tener a gente dentro de la iglesia. Qué aberración, amados hermanos. Qué estupidez, disculpe mis palabras, pero qué necedad buscar que nuestros jóvenes se entretengan dentro de la iglesia. Amados, esta palabra es suficiente. Queremos ver jóvenes transformados, queremos ver jóvenes renovados. Eso no nos va a ser por cosa corruptible, amados hermanos. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de su iglesia. No vamos a ser transformados por cosas que van a perecer. Vamos a ser transformados por el entretenimiento, vamos a ser transformados por una película. ¡Qué ridículo! Que el Señor nos ayude. Somos transformados por esta simiente incorruptible. Esta palabra perfecta, esta palabra suficiente. Si hay algo que necesitamos usted y yo es crecer en su gracia por medio de su palabra. Que el Señor nos bendiga. Cristo es suficiente. Que el Señor nos bendiga. Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 8.
aunque yo también tenía de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía el apóstol Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amados hermanos, cuando esta palabra nos alumbra a Dios, cuando esta palabra nos alumbra a Cristo, todo lo demás queda de lado. Todo lo demás es mirado como basura comparado a la excelencia del amor de Cristo. ¿Y es que acaso no meditamos cuán perdidos estábamos? En esto hemos conocido el amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que el Señor nos bendiga. Si hay algo que podemos reconocer, es que no hay nada más glorioso que Cristo. Conversaba con mi esposa ayer, si no me equivoco, le decía, cuán tentados somos por medio del mundo, por medio de las filosofías, por medio de las tecnologías, a dejar esta palabra de lado, amados hermanos. Y cuando descuidamos su palabra, nos llenamos de basura. Nos llenamos de cosas, amados hermanos, corruptibles que van a perecer. Y menospreciamos el amor de Cristo. Menospreciamos la gloriosa salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Dios nos ayude, como decía el salmista y como dicen los hombres a través de la Escritura, en ella meditaré de día y de noche. Hermanos, somos muy rápidos para perder el tiempo. Somos muy rápidos para llenarnos de escorias. Somos muy rápidos para llenarnos de basura. Pero que el Señor nos ayude, porque esta ley es perfecta, porque Cristo es perfecto. Un solo sacrificio para siempre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los hombres eran demandados a ofrecer un sacrificio perfecto. Que el Señor nos bendiga. Y hay de aquellos si ofrecían un cordero con mancha. Hay de aquellos si ofrecían un cordero que tuviera una deficiencia física. El cordero era perfecto. Que el Señor nos bendiga, pero he aquí el sacrificio suficiente. El sacrificio perfecto. No necesitamos otro camino. No necesitamos otra verdad. No necesitamos innovar con cosas cuando Cristo es suficiente. No necesitamos jactarnos delante de la presencia de Dios cuando su sangre preciosa es suficiente. Amados hermanos, Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que el Señor nos bendiga. Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Amados hermanos, el Antiguo Testamento está lleno de cristofanía. El Antiguo Testamento está lleno de tipos de Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de profecías de cómo iba a ser el Cristo. En el Nuevo Testamento tenemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él nació, cómo Él vivió, cómo Él murió, cómo Él resucitó, cómo Él ascendió a los cielos. Todo lo que depende en cuanto a Cristo está en su palabra. Y Dios nos habla por medio del Hijo. Dios nos habla por medio de Jesucristo. No necesitamos otras cosas. Que el Señor nos bendiga. Si queremos oír la voz de Dios, Dios nos habla por medio de Jesucristo. Y todo en cuanto a Cristo lo tenemos en su palabra. Así como el Evangelio de Mateo, me encanta el Evangelio de Mateo cuando dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías. Todo en cuanto a Cristo, todo en cuanto a sus promesas, fueron explícitamente escritas, fueron explícitamente cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Si queremos que Dios nos hable, amados hermanos, abre tu Biblia, medita en ella de día y de noche. Esta palabra es suficiente
porque Dios es suficiente, porque Cristo es suficiente. No necesitamos innovar, amados hermanos. No necesitamos entretenernos. Para eso están los circos. A la iglesia se viene a buscar palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. En ella meditaré de día y de noche. Amados hermanos, los hombres siempre han deseado a Dios por medio de la Escritura. No pensemos, amados hermanos, que tendremos luz en nuestra vida lejos de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al más sencillo. Esta palabra sencillo hace referencia a aquel que es crédulo a todo, que no tiene fundamento, que es llevado por cualquier doctrina. Y así está la iglesia en este tiempo, llevado por cualquier doctrina, llevada por cualquier filosofía, porque no está fundamentada en su palabra. Pero que el Señor nos ayude para poder reconocer que esta palabra es perfecta, esta palabra es suficiente. Amén. Que el Señor les bendiga para poder gozarnos, para poder deleitarnos en su palabra. Coloquémonos en pie. Padre, gracias te damos. Qué tremenda bendición, Señor, tenemos de poder tener en nuestras manos la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, porque somos muchas veces autosuficientes, orgullosos. Queremos caminar conforme a nuestro parecer. Queremos caminar, tomar decisiones conforme a nuestra voluntad. Pero ayúdanos, Señor, para que tú en toda nuestra vida seas suficiente. Ayúdanos, Señor, para glorificarte en todo por medio de tu palabra. Así como decía el apóstol Pablo, no recurrir a filosofías huecas, no recurrir a cosas externas a la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es suficiente. Ella es perfecta, tan gloriosa, que sigue transformando el corazón, que sigue convirtiendo a este corazones de piedra y aún nos ayuda a nosotros para seguir santificándonos para tu gloria. Gracias te damos, Señor, porque tenemos esta honra de poder entender, de poder, Señor, meditar, de poder profundizar la palabra de Dios. Gracias te damos porque has escogido a lo vil, a lo necio, y has desechado, Señor, la sabiduría de este mundo, has desechado la razón de este mundo para revelarte a los pequeños. Y gracias te damos, Señor, porque hoy podemos estar a la luz de tu palabra, pues lumbrera es a mis pies tu palabra. Es nuestra guía, es nuestro sostén. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por poder inspirar a los hombres para que podamos tener la palabra escrita, la revelación escrita de nuestro Dios en todo lo cuanto a Dios, en todo cuanto a la salvación, en todo en cuanto a la fe, en todo en cuanto a la santificación. Lo encontramos en tu palabra y tu palabra es suficiente. A ti la honra, a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén.